Entre las diferentes fuentes de emisión a la atmósfera podemos distinguir dos grandes grupos, las fuentes fijas y las móviles, las cuales las voy a describir a continuación. Fuentes fijas. Existen tres tipos de fuentes fijas generadoras de emisión: las fuentes puntuales, fuentes de área y fuentes naturales. Fuentes puntuales, derivadas de la generación de energía eléctrica y de actividades industriales como por ejemplo textil, alimentaria, madera, metalurgia, metálica, entre otras. Fuentes de área, incluyen la generación de aquellas emisiones inherentes a actividades y procesos tales como el consumo de solventes, limpieza de superficies y equipos, también el recubrimiento de superficies arquitectónicas, industriales y lavado en seco. Fuentes naturales. Se refiere a la generación de emisiones producidas por volcanes, océanos, plantas, emisión por digestión anaerobia y aerobia. Fuentes móviles. Ejemplos de fuentes móviles son los aviones, helicópteros, ferrocarriles, autobuses, que por su operación generan o pueden generar emisiones contaminantes a la atmósfera. Estimación de emisiones para fuentes fijas. A nivel mundial existen diferentes métodos de evaluación para las emisiones generadas por fuentes fijas. En este caso les voy a explicar un método que es la medición directa. La medición directa consiste en determinar la concentración de un contaminante en una corriente de gas o la tasa de emisión del contaminante en una chimenea o escape en un proceso. En el protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada para fuentes fijas, se indica que se debe tener en cuenta una serie de consideraciones, las cuales sirven como criterio de validación de la medición durante el proceso de la evaluación de emisiones, las cuales se presentan en la siguiente tabla. Estimación para fuentes móviles. En fuentes móviles, el método para calcular las emisiones en las fuentes se relaciona al factor de emisión y al factor de actividad. Para este tipo de fuentes, el tipo de estimación es el factor de emisión, el cual normalmente es expresado como la cantidad de sustancia o contaminante liberado a la atmósfera con relación a la cantidad de combustible consumido a la distancia recorrida. Ejercicio de aplicación. Se desea quemar completamente un trozo de madera de eucalipto de 1 kilogramo, con una pureza en carbono del 80% en el municipio de Porres Nariño, a una presión de 765 milímetros de mercurio y 12 grados Celsius de temperatura. Suponiendo que el 50% de la madera se quema completamente hasta dióxido de carbono y el otro 50% se quema hasta monóxido de carbono. Calcule los litros de aire necesarios para la combustión, teniendo en cuenta la fracción molar del oxígeno de 0.2 y el resto de nitrógeno. Bueno, para la solución de este ejercicio, en primer lugar calculamos la masa del carbono que contiene la madera que vamos a quemar, dándonos como un resultado de 800 gramos de carbono. Como la mitad de este carbono sufre una combustión completa, escribimos la reacción y calculamos la masa del oxígeno necesaria a partir de la reacción másica. Y esto nos da un resultado de 1066.67 gramos de oxígeno. La otra mitad del carbono sufre una combustión incompleta, por lo que la reacción es otra. Entonces lo que hacemos es escribir y calculamos la masa del oxígeno necesaria según su reacción másica, dándonos como un resultado 533.33 gramos de oxígeno. Bueno, ahora para la masa total del oxígeno necesario para quemar toda la madera, sumamos los anteriores resultados obtenidos y tenemos un total de 1600 gramos de oxígeno. Bueno, ahora teniendo en cuenta la masa molar del oxígeno, calculamos los moles del oxígeno y con la fracción molar, los moles de aire necesario, lo hacemos usando dos factores de conversión, dándonos como resultado 250 mol aire. Ahora bien, solo nos queda calcular el volumen del aire en las condiciones dadas en el lugar en el que se realiza la combustión, aplicando la ecuación de los gases ideales. Bueno, aplicando y reemplazando los datos ya obtenidos, nos da como un resultado final que
es lo que nos pide el problema.